de América Latina, que ha sido convocada por la Honorable Cámara de Diputados y por Parliamentarians for Global Action sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas denominado De la Palabra a la Acción, buscando la ratificación e implementación del mencionado instrumento aprobado por las Naciones Unidas. Este tercer panel abordará la perspectiva multilateral de la sociedad civil. El diputado Manuel Garrido va a presidir esta sesión y va a presentar a cada uno de los oradores que han sido convocados a la misma. Así que le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ellos y escuchamos entonces al diputado nacional Manuel Garrido. También le damos la bienvenida y queda en sus manos entonces la inauguración del tercer panel. Bueno, gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos los que se han acercado a escuchar este panel. Nos toca el panel de la hora más complicada, pero seguramente, dado el tenor, para que este instrumento esencial para la reducción de la violencia y para mejorar los estándares de derechos humanos finalmente se concrete. Yo voy a darle ahora la palabra a los miembros de este panel. Entendemos y esperemos que realmente sea lo más rápido posible. Bueno, hoy nos acompaña también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Seguramente él va a mencionar cuáles son las perspectivas para que el tratado se apruebe rápidamente y que la Argentina efectivamente pase a integrar a la lista de los países que han ratificado este tratado. En primer lugar, le voy a dar la palabra al embajador Alfonso Díez Torres, que es el jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina, esencialmente para conocer cuál es la posición de la Unión Europea y lo que el embajador estime. Buenas tardes y muchas gracias a la Cámara de Diputados y a Global Action por la iniciativa, por esta feliz iniciativa y por supuesto por invitarme como representante de la Unión Europea en Argentina para exponer brevemente lo que es la posición y lo que ha sido el pensamiento y acción de la Unión Europea sobre un tema de esta trascendencia. Porque efectivamente para la Unión Europea durante muchos años el objetivo de fortalecer la responsabilidad y transparencia en el comercio de armas ha sido una de las grandes cuestiones y por ello ha querido y creo que ha tenido un cierto éxito en jugar un papel de liderazgo en el control de las exportaciones de armas, tanto desde un punto de vista regional como internacional. Prueba de ello ya en 1988 el Consejo de la Unión Europea adoptó un código de conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas. Era la primera iniciativa que se había tomado a nivel regional, internacional, sobre esta actividad. Este código de conducta establecía, y es un buen precedente de este tratado, la notificación, un mecanismo de notificación y consulta para la exportación de armas y también incluía un procedimiento de transparencia a través de la publicación de informes anuales de la Unión Europea sobre las exportaciones de armas de los Estados miembros. Y lo que era más relevante, estableció una serie de criterios que debían ser los que debían guiar la acción de los Estados miembros al otorgar las licencias, o mejor dicho, al denegar esas licencias de exportación de armas convencionales. Esos criterios de exportación que se referían desde el respeto de las obligaciones internacionales y los compromisos de los Estados miembros, en particular las sanciones que podían adoptar tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como la propia Unión Europea, o acuerdos como el Acuerdo de No Proliferación, constituían sin duda el primer criterio central para esta guía para otorgar o denegar las licencias. El respeto de los derechos humanos,
la situación interna de los países finales del destino o la preservación de la paz regional, seguridad y estabilidad, el comportamiento de los estados receptores, en particular con su actitud respecto a cuestiones como el terrorismo, el respeto de la ley internacional, o la existencia de riesgo de que fueran desviados estas exportaciones hacia terceros países. Todos ellos son criterios que ya desde 1988 y de una forma todavía no jurídicamente vinculante, porque estamos hablando de un código de conducta, fueron estableciendo una cultura en el comportamiento de los Estados miembros, contribuyeron significativamente a armonizar el control de las exportaciones de armas convencionales entre ellos y fue desarrollándose y posteriormente eso permitió ya en 2008, 10 años después, que el Consejo adoptara una decisión, una posición común en nuestra terminología, por el cual se establece ya con un carácter vinculante jurídicamente para los Estados miembros un nuevo instrumento que reemplazaría el código actual y que se perfecciona porque también se refería a aspectos no incluidos en el código anterior y también fortificaba los procedimientos para armonizar de una forma más estrecha los mecanismos de control. Por tanto, estos precedentes de la propia actuación de la Unión Europea explican y justifican que la Unión Europea haya sido un firme promotor y defensor de ese largo proceso de más de 7 años de discusiones, de negociaciones en Naciones Unidas, que felizmente condujo el 2 de abril, como todos ustedes saben, de 2013 a la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas. La Unión Europea quiso apoyar ese proceso a lo largo de estos años, no solamente en la labor negociadora, sino también asistiendo financieramente, campañas, seminarios para concienciar a la opinión pública, a la sociedad civil sobre la importancia y relevancia de este tema. Recuerdo que en el marco de América Latina se organizaron 2 seminarios en México en 2009 y también en Montevideo, que precisamente pudieron aportar una contribución para que los países de esta región también hayan tenido una participación decisiva. Y por eso también queremos recordar, y también aquí en este lugar tan especial, rendir un tributo a la República de Argentina, que ha tenido una labor fundamental en este proceso de negociación, y en particular también a la figura de quien fue presidente durante el proceso preparatorio de la primera conferencia diplomática, el embajador Roberto García de Moritán. ¿Cuál es la situación actual con relación a los Estados miembros en el proceso de firma y ratificación de este acuerdo? En el momento actual se puede decir que ya los 28 Estados miembros de la Unión Europea han firmado este tratado y de ellos 17 ya han ratificado, han depositado el instrumento de ratificación, lo cual creo que es la mejor expresión del compromiso de la Unión Europea con este tratado, más si tenemos en cuenta que son 17 de las 31 ratificaciones actuales, al menos según los últimos datos que tengo, no sé si hay alguna más, lo que supondría más de la mitad de los que han podido ya ratificar ese tratado son miembros de la Unión Europea. Para ir concluyendo ya, quiero referirme un poco a nuestra visión sobre los retos de este tratado. Sin duda, primero, obviamente, es la necesidad de alcanzar el umbral de las 50 ratificaciones que son necesarias para que entre en vigor. Confiamos que esto pueda ser posible a finales de este año o a principios de 2015. En ese sentido es encomendable y elogiable este tipo de iniciativas para difundir
ese mensaje y esa necesidad de actuar y de ejercer presión para la ratificación próxima del tratado. Pero si ese es un desafío, sin duda lo que es más relevante, lo que es más importante y más difícil es asegurar una efectiva aplicación y un efecto real de este tratado. Para ello será necesario, en primer lugar, que sea tan universal como sea posible en el número de países que efectivamente lo van a aplicar. Pero también es necesario que aquellos que lo ratifican tengan las condiciones y requisitos necesarios para desplegar todas las actividades y medidas administrativas necesarias para el control efectivo de las exportaciones. Esto en algunos países con tradición, control de armas, como puede ser el propio caso de la Argentina, evidentemente no va a ser un problema de dificultad, pero para otros países que no tienen esa tradición, esa práctica, sí lo constituye, y por tanto la Unión Europea también entre sus iniciativas está la de aprobar una financiación importante, un programa de financiación que se hizo a través de una decisión de diciembre de 2013 para apoyar a terceros países en la aplicación de este tratado. Un programa que llega hasta 6,4 millones de euros. En definitiva, este es el mensaje que aquí, ya para concluir estas palabras, quisiera reiterar en nombre de la Unión Europea: el compromiso inquebrantable con el control, con la responsabilidad en el uso de las armas, de la cual sin duda depende la estabilidad y seguridad regional, constituye una de las prioridades fundamentales de la política exterior de la Unión Europea, y ese mensaje final es el de reiterar el compromiso con este tratado, el apoyar firmemente todo el proceso necesario para su ratificación y entrada en vigor, el prestar asistencia técnica y financiera a aquellos países que lo requieran para que sean capaces de aplicarlo de una forma efectiva, y abogar por una plena universalización de dicho tratado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al embajador Díaz Torres por el panorama que nos ha brindado sobre el compromiso de la Unión Europea en la promoción de este tratado y los datos interesantes que ha señalado respecto del número de ratificaciones de miembros de la Unión Europea. Voy a darle la palabra ahora al señor coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Andrés Franco, que va a compartir la exposición con Manuela Touré. Manuela Touré es especialista de protección de derechos de UNICEF, así que van a dividir la exposición citando la postura sobre el tratado de la Organización de las Naciones Unidas. Así que le doy la palabra al señor Andrés Franco. Mil gracias y muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. En realidad, no se preocupen que no van a ser dos presentaciones, es una sola presentación y vamos a dividirla en dos partes. Efectivamente, como medida declaratoria, yo soy el coordinador residente encargado del Sistema de Naciones Unidas en este momento, pero soy también el representante de UNICEF en Argentina, así que, como se imaginarán, tengo un sesgo fuerte hacia el impacto que tiene este tema en particular sobre los chicos en América Latina y el Caribe. Que nuestra presentación tiene mucho esa perspectiva y tiene mucho que ver con lo que mencionaba el embajador del acompañamiento y la implementación en los países para que el tratado efectivamente tenga un impacto. Nosotros tenemos una presentación que la van a ver ahí en la página y responde a algunas preguntas. La primera es: ¿qué nos preocupa a nosotros como organización? Lo que nos preocupa es la cantidad de homicidios que se suceden en la región con utilización de armas de fuego. Básicamente nos referimos a muertes violentas
Y seguramente que ustedes están familiarizados con esas estadísticas que se presentan a menudo comparando el número de homicidios que suceden en la región. ¿Qué más nos preocupa? En la siguiente mina, nos preocupa que el 42% de estos homicidios en el mundo fue cometido con armas de fuego, y eso tiene una incidencia particular en el caso de América Latina, en el que el 74% de los mismos se cometió con armas de fuego. Hay también una serie de estimaciones sobre la cantidad de armas de fuego que hay. Hay zonas de nuestro continente que son de mayor preocupación, como es el caso de Centroamérica, en donde estimamos que existen 2.2 millones de armas de fuego, de las cuales el 61% están en manos de civiles. Y también el tema que es general en muchas partes del continente, pero que en Centroamérica tiene una incidencia particular, y es que 2.8 millones de armas no están registradas, o sea, no sabemos ni de dónde vienen, ni quién las tiene, y si se continúa con su tráfico y comercialización tampoco existe un registro de esto. En general, los chicos se ven afectados, y esto nos preocupa porque participan de actos violentos. Muchos de ellos se inician en pandillas de entre los 10 a los 12 años, y después, cuando ya están en una edad más madura, 16, 17 años, consolidan su participación en actividades criminales. También en el caso de algunos países centroamericanos está el tema de las pandillas. Estimamos que hay entre 10.000 y 15.000 miembros de pandillas en El Salvador, Guatemala, Jamaica y Trinidad y Tobago. Como víctimas, que es la siguiente, nos preocupa que los homicidios, muchos se suceden sobre adolescentes, y la mayoría son varones. De hecho, una colega mía de Brasil le escuché el otro día decir: ¿cuál es la principal causa de mortalidad infantil en Brasil? Y uno dice, bueno, mortalidad infantil, me imagino que de pronto será que se mueren a los 28 días, lo típico que hay de mortalidad infantil. La primera causa de mortalidad infantil, o sea, de menores de 18 años en Brasil, es homicidio. Mueren más niños por homicidios causados por armas de fuego que por ninguna otra causa, lo cual no simplemente nos cuenta una historia de lo que es la incidencia sobre los chicos. ¿Quiénes mueren? Los pobres. No estamos la afectación se produce no solamente en el género masculino, sino que además se produce en chicos hombres que viven en barrios periurbanos marginalizados. La mayoría son afro, la mayoría son de pueblos indígenas, tienen escasos recursos, o también, si no mueren, quedan con discapacidades, con lesiones para el resto de su vida. Y por supuesto hay otras causas, como el hecho del aumento en los huérfanos. Si no son los chicos, son los padres o las madres los que mueren, y la cultura generalizada de pandillas, con toda la estigmatización que se genera en muchas sociedades y algunos movimientos, como los que hay en algunos países de Centroamérica, explícitamente de mano dura. Lo acabo de ver en Panamá, por ejemplo. Las campañas políticas ya tienen esto muy incorporado, y además explícitamente, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de los derechos humanos. En las comunidades, en la siguiente, se generan tensiones y conflictos, hay miedo, se pierde la confianza, y la violencia se vuelve un fenómeno natural. Esto es lo que nos preocupa. Ahora Manuela va a presentar un poco nuestra perspectiva del acompañamiento también que hay que dar, o que queremos dar, a los estados que firman y en donde viven población especialmente vulnerable a ser afectada por armas. Manuela. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. No es muy común recibir una invitación para UNICEF para hablar sobre el tema de las armas, y sin embargo los chicos son uno de los principales afectados por este tema. Además, quería también comentar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está enviando a todos los países de la región un cuestionario sobre cómo afectan las armas a los contextos de violencia armada organizada a los niños, y cuál es la respuesta del Estado frente a esta situación. Próximamente van a presentar un estudio sobre este tema. Lo que UNICEF está haciendo, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, es una iniciativa multipaís de prevención y reducción de la violencia armada en 8 países de América Latina
tienen una situación más problemática en relación a la violencia armada organizada. La acción de UNICEF se centra en prevenir y reducir la violencia armada, pero fuera del conflicto, ¿no?, de guerra o militarización generalizada, sino cuando la violencia armada se vuelve una realidad cotidiana y más desorganizada. Por ejemplo, la perpetuada por grupos criminales armados y organizados. Y lo que intenta hacer UNICEF es abordar y mitigar los impactos de la violencia en la vida de los chicos y prevenir que se involucren en pandillas criminales. Sabemos que desde muy tempranas edades, en contextos marginalizados y los chicos más vulnerables empiezan a involucrarse en pandillas. Entonces esta iniciativa lo que hace es tener un enfoque integral en sus intervenciones para abordar todas las causas, lo que tiene que ver con el entorno, que son las leyes y las políticas de Estado, la capacidad del Estado de prevenir la violencia, la demanda de la comunidad y el empoderamiento para tratar de promover una cultura de la no violencia y de resolución pacífica de conflictos, y las causas estructurales que tienen que ver con prevenir que los chicos se involucren en pandillas. Las prioridades entonces son el marco legal y me olvidé de la próxima, por favor. Las prioridades son el marco legal y las políticas de Estado, como les dije, el fortalecimiento de los sistemas de protección integral de niños y adolescentes en los que están involucrados a nivel local todas las instancias del Estado, desde la escuela, los hospitales y los centros de salud, hasta las oficinas de protección. También se centra en cambios sociales y de comportamiento y en los sistemas de vigilancia. Este es un tema bastante importante porque en general la información sobre este tema no está actualizada, no está unificada y es difícil tomar decisiones de política cuando no contamos con información. Entonces, las prioridades en el marco legal tienen que ver con la ratificación e implementación de instrumentos internacionales, dentro de los cuales entra, por supuesto, el Tratado sobre el Comercio de Armas, pero entra también el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, y entra también la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con uno de los efectos sobre los chicos del uso de armas. También se trabaja en la armonización y fortalecimiento del marco legal, promueve las reformas legales en las legislaciones nacionales y en la adopción de políticas de seguridad ciudadana. La próxima, por favor. En relación también al fortalecimiento del marco legal, trabaja en la regulación y control de armas, en el acceso a la justicia para los chicos víctimas, pero también para que la respuesta de la justicia a los chicos victimarios que perpetúan, digamos, delitos en relación con el uso de armas sean razonables, y la promoción de un sistema penal juvenil especializado. Además de eso, la próxima, por favor. Respecto de las políticas de seguridad ciudadana, promueve los programas de protección a las víctimas y testigos, la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales y de seguridad, la prevención de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, este es un debate bastante actual, y en el control de armas con enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia en vistas al interior superior del niño. La próxima. Respecto de los sistemas de protección, al que hacía referencia antes, en difícil y bastante a largo plazo, en los cambios de comportamientos y de normas sociales, se trabaja en la protección del derecho a la vida, en la desnaturalización de la violencia, y en esto también entra bastante las cuestiones de violencia de género, el rechazo al uso de armas de fuego, la resolución alternativa de conflictos y pautas de crianza y de educación no violentas que se trabajan desde la primera infancia. Respecto de los sistemas de información, que son necesarios, como comentaba, para la toma de decisiones, se trabaja en el fortalecimiento de sistemas de información y de bases de datos sobre este tema, en los sistemas de control y registro de armas, en los mecanismos de monitoreo y análisis de datos para la abogacía e incidencia a nivel político y parlamentario, y en los mecanismos nacionales como ombudsperson o comisiones investigadoras o de prevención de la creación de pandillas y el uso de chicos en estas pandillas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al Flaco y a la Manuela Turte por su exposición, por que de alguna manera nos plantean un panorama en el cual tanto lo que tiene que ver con la producción de armas como otras tantas cuestiones son acuciantes en nuestra región y nos dan, por supuesto, más motivos para
para tratar de impulsar más rápidamente la ratificación de este tratado. Y también trabajar en temas pendientes que impulsen el paradigma de la seguridad democrática. La reducción de armas es uno de los puntos, uno de esos pilares, entre tantas otras cuestiones sobre las que debemos trabajar y que necesariamente deben ser abordadas por nuestros respectivos parlamentos. Voy a darle la palabra ahora a María Pía Devoto, concretamente María Pía es directora de la Asociación para Políticas Públicas y nos va a aportar relación desde el enfoque de la sociedad civil sobre todas estas cuestiones. María Pía, habla al país, María Pía. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Pía Devoto, yo soy miembro de la Asociación para Políticas Públicas, que es una pequeña organización argentina, pero como todas las organizaciones trabajamos en redes, así que trabajo con la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada, CLAVE, la Red de Seguridad Humana, y también somos parte del esfuerzo y del movimiento global que promovió y que sigue promoviendo el Tratado de Comercio de Armas. Quiero decir la verdad que es un gusto estar en esta casa, que es la Casa de la Democracia, sobre todo sentirnos así profundamente latinoamericanos, entre parlamentarios, agradecer al Reino de Noruega, que siempre está apoyando estas iniciativas, a la Embajada de Finlandia, y sobre todo le quiero agradecer a una activista, que la voy a definir como una activista, que es la diputada Margarita Stolbizer, que ella, y también a PGA, a Parliamentarians for Global Action, que hacen posible estas cosas, pero ella hace posible, a lo largo de toda su vida política, ha tomado muchas causas, algunas, no sé si han sido tan felices desde el punto de vista político, pero siempre con el mismo entusiasmo, siempre con el mismo liderazgo, siempre con la misma pasión, así que, bueno, le quería agradecer a la diputada. Creo que estamos en un muy buen momento para honrar el sentido humanitario del tratado. Mientras yo voy a ir hablando, van a ir pasando algunas imágenes que son de las cosas que hacemos nosotros como sociedad civil. Algunas de las cosas que hacemos son acciones públicas, hacemos campaña pública. Estas no tienen ningún orden y son acciones que se han hecho en los últimos 10 años de campaña. Por supuesto hacemos otras cosas como los documentos de posicionamiento político que han sido muy importantes para el proceso, que no sé, en el 2006 hablaban sobre la factibilidad de tener un tratado, algo que en ese momento nos parecía imposible. Quiero que seamos conscientes que no estamos frente al mejor tratado del mundo. Por supuesto estamos felices por tener el texto, pero no es el mejor tratado. Ustedes como parlamentarios saben muchísimo mejor que yo lo que significa negociar. Una negociación internacional es exactamente igual que una negociación de un lugar en una lista en un distrito local, con la diferencia que tiene dimensiones mucho más grandes y estaban en juego intereses muy poderosos. Todos los negociadores tenían su línea roja, lo que en inglés se llama la red line, y muchos tuvieron que hacer muchísimas concesiones. Una de las líneas rojas, por ejemplo, era algo que era muy importante porque se necesitaba que Estados Unidos, el mayor exportador de armas, estuviera dentro de los firmantes, fue el tema de municiones. Algo que era la línea roja, tanto como para América Latina como para África. Nosotros también como sociedad civil, por ejemplo, la región también tuvo durante las negociaciones una línea roja que fue el tema del desvío, que es algo que nos afecta directamente a nosotros en Latinoamérica. Hoy se habló mucho de cómo, a dónde llegan las armas, del crimen organizado, del crimen del narcotráfico. Esto es algo que tiene en cuenta el tratado a través del desvío. Nosotros como sociedad civil, a pesar de obviamente no negociamos, también teníamos nuestra línea roja. Si bien no negociamos y se puede pensar de que
si somos necesarios o no en un momento de negociación, creo que la sociedad civil otorga legitimidad y otorga transparencia en este tipo de procesos. Cuando digo que no es perfecto, ¿cuál es el posicionamiento nuestro con respecto al tratado? Por un lado, por el tema del monitoreo y también por el tema del control, algo que van a tener que hacer los parlamentarios especialmente. El proceso fue imperfecto, o sea, ya el proceso fue imperfecto, sobrevolaba todo el tiempo el tema del consenso, lo que hizo que no se pudiera adoptar el tratado de consenso y se vaya a votar a la Asamblea General en una sesión que había apartado el presidente de la conferencia de negociación. En esa votación, que se ganó por una gran mayoría de los votos, que lo que a mí personalmente me preocupa son las abstenciones, no los 3 países que votaron en contra, que también habían bloqueado el consenso en la negociación, que son Irán, Corea del Norte y Siria, sino que dentro de las abstenciones hay muchos países de la región. Tenemos todo el bloque de ALBA que se abstuvo, que muchos de los países fueron muy activos durante la negociación, hicieron grandes aportes, otros no fueron tan activos, pero ninguno de ellos ha firmado el tratado. Y creo que hay que atender cuáles son las razones y que eso se va a requerir una estrategia diferente, incluso también una estrategia parlamentaria. Es algo que ustedes que van a desarrollar un plan de acción lo tienen que incorporar dentro de su plan de acción, porque ellos manifiestan preocupaciones perfectamente atendibles, como por ejemplo que puede haber una manipulación política del tratado, que puedan existir transferencias que no dice explícitamente a actores no estatales, se pueden, siendo estados partes, se pueden impulsar, y eso también lo dice el tratado, medidas de confianza mutua, además de medidas de confianza mutua, algún tipo de monitoreo para los exportadores de armas, porque ese era uno de los argumentos de los países del ALBA, que era un tratado de exportadores. ¿Qué decimos nosotros también que deberíamos hacer o que deberían hacer especialmente nuestros países? Es, por ejemplo, en las prohibiciones expresas, el tratado tiene prohibiciones expresas y la evaluación que se va a hacer a nivel nacional. Algunas cosas no quedaron en las prohibiciones expresas, que es obvio que alguien no va a transferir si cree que va a haber un genocidio. O sea, no tiene que estar prohibido, se tiene que caer de por lógica. Pero en la evaluación nacional que hacen los países, si transfieren o no un arma, nosotros tenemos el riesgo sustantivo del derecho internacional humanitario, el riesgo que exista un riesgo de violación del derecho internacional de los derechos humanos, que puedan ser utilizados para violencia basada en género, que pueda haber riesgo de desvío, algo que nos importa a nosotros en la región. Entonces, que como parte del alcance de las armas a considerar también estén municiones, partes y componentes, que todos estos artículos referidos al control, que formen parte del establecimiento del sistema nacional, sea con los estándares más altos posibles, que son los que tiene nuestra región, y así podemos crear precedente en base a la interpretación. ¿Qué ocurrió el 2 de abril hace algunos días? Creo que ya lo mencionaron. En Naciones Unidas hubo una ceremonia que recordaba el año de adopción del tratado. 18 países ratificaron en ese momento, muchos de ellos, como nos recordaba acá el embajador de Europa, y había exportadores dentro de esas ratificaciones, exportadores importantes, como el caso del Reino Unido, como el caso de Francia, como el caso de Italia. Sabemos que se necesitan 50 ratificaciones, 118 países lo firmaron, no es suficiente. Mi pedido es, si podemos hacer que Latinoamérica y el Caribe haga la diferencia, que seamos nosotros. Tenemos una fecha muy cerca, el 3 de junio el tratado se abrió a la firma.
¿Será posible tener la ratificación, la entrada en vigor del tratado para el 3 de junio? Creo que se puede hacer un esfuerzo. En Argentina el proyecto está en Uruguay, tiene media sanción, está en el caso de República Dominicana. Tenemos otros países y sabemos que si existe la voluntad política puede existir un tratamiento rápido, por supuesto rápido y responsable del tema del tratado. Una de las cosas que creo que también es importante y que podrían hacer ustedes como el rol de parlamentarios que tienen es establecer comisiones parlamentarias no sé si diría de control del tratado, pero comisiones parlamentarias de seguimiento del tratado. Y allí en esas comisiones se puede analizar cómo se implementa, porque en realidad el gran desafío es la implementación, más allá de la entrada en vigor. Allí ustedes pueden ver cómo se analizan los criterios, cuáles son, a quién se exporta, a quién no se exporta, a quién se niega. En ese sentido tiene un rol el Parlamento. Nosotros por nuestra parte, por supuesto, como sociedad civil vamos a establecer el monitoreo de la implementación, por un lado en la universalización, pero la universalización significa no solamente los estados que son parte, sino cuáles son las prácticas que tienen aquellos estados que no son parte, y además de cuáles son los sistemas de establecimiento nacionales. Nosotros podemos hacer el monitoreo, el pedido es que ustedes se conviertan en los guardianes, en los guardianes de que las cosas se hagan. Los estados son los responsables de las armas que se exportan. O sea, hay que hacer esa responsabilidad y hay que observarlo. Hagamos el esfuerzo que pueda entrar en vigor para el 3 de junio, hagamos el esfuerzo que nuestra región haga la diferencia. Desde nuestro punto de vista estamos para colaborar en lo que sea necesario. Y ahora les voy a pasar un video que es un trabajo que hicimos para el tema de la conciencia pública, que es muy lindo, lo hizo una chica de Venezuela. Y también por marcar un montón de cuestiones pendientes cuando el tratado se ratifique y entre en vigor. Me parece que es un espacio también para los parlamentos que tienen que ver con el control y bueno, ella lo ha planteado muy bien, así que bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra ahora a Guillermo Carmona. Guillermo es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara y seguramente va a poder aclarar si vamos a poder cumplir con esta meta del 3 de junio, si podemos ser optimistas o no. Así que bueno, Guillermo. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Particularmente quiero agradecer la presencia de los colegas parlamentarios de distintos países que se han dado cita aquí
en nuestra Cámara de Diputados de la República Argentina. Quiero también agradecer y reconocer a los organizadores por darnos la oportunidad de zambullirnos en este tema, un tema que no ha estado hasta el momento en la agenda parlamentaria en un lugar prioritario, y que a través de este encuentro surge la posibilidad de comenzar el tratamiento. Yo diría que con este encuentro, con este seminario, ha comenzado el tratamiento aquí en la Cámara de Diputados de la Nación de este importantísimo tratado. Y en ese sentido quiero reconocer, agradecer, destacar el accionar de la diputada Margarita Stolbizer, quien desde el año pasado nos viene planteando la importancia de que incorporemos la temática en la agenda de la Comisión y de la Cámara de Diputados. Yo voy a tratar de llegar rápidamente a las respuestas que requiere esta intervención provocativa del diputado Garrido, cuándo se va a tratar y cómo va a ser. Pero antes quería hacer una breve consideración. La consideración que voy a hacer la hago no solamente como diputado de la Nación, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino también como parlamentario del Mercosur. Destaco aquí la presencia de Felipe Michelini, también parlamentario del Mercosur de la República Oriental del Uruguay. Y esa doble faceta me parece que en este caso tiene un especial sentido. América del Sur, América Latina y Caribe vienen en un proceso de integración que ha tendido a acelerarse en los últimos años, y donde la cuestión de la paz y la seguridad ha tenido un lugar principalísimo. Pensemos que UNASUR, en distintas instancias, ha promovido que Sudamérica sea zona de paz. Recientemente, en la cumbre de la CELAC, realizada en Cuba, se planteó también el desafío de que los países de América Latina y Caribe garanticemos ya no solamente la paz y la seguridad en nuestra parte continental, sino también que lo hagamos sobre nuestro mar. Y en ese sentido, la declaración de el Atlántico Sur como zona de paz creo que denota la importancia que se le ha dado a este objetivo compartido de crear condiciones de paz y de seguridad en nuestra región. Y cuando uno piensa en las amenazas que vivimos, las podríamos identificar teniendo en cuenta que estamos en una parte del mundo en los cuales no tenemos conflictos entre estados, conflictos de guerra entre estados de la propia región, en dos direcciones. Una dirección no tiene una vinculación directa con el tratado, pero me siento en la obligación de mencionarla. América del Sur, América Latina y Caribe viven una situación de amenaza armamentista en el Atlántico Sur en relación con la creciente presencia militar del Reino Unido de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas. Y aprovecho la ocasión para señalar, si bien no tiene una directísima relación con el tratado, para señalar la importancia que tiene para la Argentina la solidaridad expresada por los países de la región. Decimos clara y concretamente, como lo ha hecho la Presidenta de la Nación y lo ha hecho este propio Congreso por unanimidad de las dos cámaras, que la situación de militarización en Malvinas significa una situación de riesgo para la paz no solamente en la República Argentina, sino en toda la región. Y en ese sentido alentamos todas aquellas acciones que tiendan a denunciar esta situación de militarización y a señalar el peligro que existe para los países
de nuestra región en proceso de integración. La otra amenaza, vinculada ya sí directamente con este Tratado de Comercio de Armas, tiene que ver con las situaciones internas que vivimos en cada uno de nuestros países y las necesarias vinculaciones y ramificaciones que tienen en otros países vecinos de nuestra región. La situación del comercio ilegal de armas, la situación de tráfico de armas entre nuestros países, sin lugar a dudas, tiene que ver con las situaciones de inseguridad y amenazas a la paz en nuestra región. Y creo que desde ese sentido, en ese sentido, se justifica plenamente el protagonismo asumido por Argentina y por otros países de la región en la promoción de este Tratado de Comercio de Armas. Quiero en esto resaltar algo que el diputado Garrido manifestó y que creo que tiene un enorme sentido para nosotros. Este tratado está en la línea de promoción de paradigmas de seguridad democrática en nuestro país y en nuestra región, y esto lo quiero señalar especialmente en un momento en el que en la Argentina, como en otros países de la región, aparecen algunas tentaciones de corte autoritario, de corte, que apunta fundamentalmente a tensionar a la sociedad en relación con los temas de inseguridad y a buscar respuestas simplistas que muchas veces tienen en el recurrir al armar a la sociedad como una de las vías para la solución, la aparente solución, nunca solución en definitiva, de los problemas de inseguridad que se presentan en nuestros países. En ese sentido, quiero destacar que vamos a propiciar en el plano de la República Argentina un rápido tratamiento de este tratado. Como ha sido señalado, el tratado ha ingresado a la Cámara de Senadores para su ratificación el día 15 de abril. Esta mañana, en circunstancias casuales, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Ruperto Godoy, quien nos anticipaba el tratamiento conjunto en las dos comisiones del Senado que van a estar abocadas a este tema, que son la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad Interior. Nosotros estimamos que el tratamiento en el Senado va a ser un tratamiento detenido, pero en cuanto al contenido, pero que va a ser rápido a través de este mecanismo de impulsar el tratamiento en conjunto por las comisiones que tienen en sus manos este tema. Y esperamos que pronto llegue a la Cámara de Diputados. Es de esperar que en el caso de la Cámara de Diputados también sean estas comisiones, la de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, probablemente la Comisión de Defensa, las que aborden el tratamiento, y lo vamos a hacer con el mismo criterio, el criterio de promover un tratamiento en conjunto de las comisiones a las que se ha girado el expediente que versa sobre la ratificación del tratado. El otro aspecto que yo quería señalar, y ya vinculado con los aspectos regionales, nosotros estamos viviendo un esperanzador proceso de reactivación del Parlamento de Mercosur. Desde diciembre del año pasado hasta estos últimos días hemos tenido un activo protagonismo del Parlamento de Mercosur, que apunta fundamentalmente a superar el bache que tuvimos por situaciones críticas que vivimos dentro del bloque del Mercosur, particularmente la situación del Paraguay con la destitución del presidente Lugo. Y en ese marco, en el avance que está teniendo el Parlamento, hemos tenido en la última sesión la constitución de las comisiones pertinentes del Parlamento. Creo que el Parlamento de Mercosur es un ámbito en donde tenemos que instalar la discusión de esta temática, tenemos que promover allí las ratificaciones de los países que
que integran el bloque, y vamos a promover desde la delegación argentina un abordaje por parte de la Comisión de Seguridad y de Defensa del Parlamento de Mercosur de este tratado, procurando también introducir algún proyecto de declaración que permita de algún modo destacar la importancia que tiene para nuestra región este tratado. En ese sentido, quiero poner de manifiesto el especial interés que despierta el hecho de pensar en que el Mercosur, como espacio regional en donde los vínculos comerciales, las cuestiones aduaneras tienen una especial importancia, sea un espacio en donde también asimilemos las prácticas que son sugeridas y promovidas por este tratado. Y en ese sentido espero que podamos contar con el aporte de Margarita y del resto de los parlamentarios que han estado trabajando esta temática a los efectos de intentar imaginar de qué manera podemos hacer que el Mercosur, más allá del compromiso que van asumiendo los Estados miembros, el Mercosur también asuma un compromiso activo en el poner límites a estas situaciones de comercio de armas que implican un riesgo para la seguridad y para la paz en nuestro espacio común, en nuestro espacio de integración del Mercosur. Les agradecemos muchísimo la posibilidad de habernos dado la oportunidad de introducirnos en esta temática, y esperamos, yo soy optimista, que antes de esa fecha de junio, 3 de junio era. 3 de junio, bueno, vamos a hacer el intento. Creo que se puede desde ya asumir un compromiso de impulsar el tratamiento de esta temática en el Congreso a los efectos de que lleguemos a esa fecha. Antes del Mundial, me dicen aquí. Bueno, mejor, porque después de eso va a ser más difícil encontrarnos con algunos hermanos de la región por diferencias futbolísticas y ese tipo de cosas. No, yo creo que podemos llegar bien. Mi impresión, los cálculos legislativos siempre tienen que estar subordinados a instancias que no necesariamente disponemos en el Congreso de temas prioritarios, pero creo que es un tema lo suficientemente importante como para poder impulsar el tratamiento antes de esa fecha. Así que esperamos poder hacer ese aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por el panorama que nos ha dado de las perspectivas dentro del Congreso y también en el Parlamento del Mercosur, de manera tal de que la Argentina ahorre sus mejores tradiciones en materia de consolidación de los derechos humanos. Así que, bueno, la verdad que nos vamos optimistas de esta mesa, pero antes de cerrar, podríamos abrir el piso para alguna pregunta. No sé cómo quieren. Si se presenta, por favor. Soy Luis Alberto Cordero, embajador de Costa Rica ante la República Argentina. Muy complacido de estar acá, felicitando a la honorable Cámara de Diputados de la República Argentina y a los parlamentarios de la Relación Global, que con el apoyo de Noruega y Finlandia, siempre solidario, hace posible este encuentro. Me incorporo a esta sesión recién ahorita porque regresé anoche de San José. Y complacido porque este es un encuentro muy necesario. Recuerdo que un par de meses apenas debe estar acá, se lo comenté al canciller Timerman, precisamente cuando las notificaciones eran todavía menores, y aunque están creciendo, seguirán así. Más que una pregunta, es una reflexión general, porque este es un tema que lo tengo muy cerca. Junto con otros representantes de sociedad civil como María Pía de Boto, sufrimos durante ya no contadas por horas, sino por años, las vicisitudes de esta tramitación. Por 10 años a cargo de la Fundación Arias para la Paz en Costa Rica, no solo formé parte de los mismos grupos que impulsamos la aprobación de un tratado insuficiente, defectuoso,
no el que queríamos las organizaciones de sociedad civil, creo que no el que queremos los estados tampoco, pero el que fue posible lograr. Lo que es cierto es que el tratado viene a suplir una necesidad postergada durante muchísimo tiempo y es muy importante que entre en vigencia muy pronto, porque probablemente tardará unos 10, 15, 20 años antes de que pueda ser cumplido en toda su extensión. Me correspondió asimismo ser parte del grupo gubernamental de expertos que estudió la viabilidad del proyecto, coordinado también por el embajador Roberto García Moritán, y parte del equipo negociador de Costa Rica como embajador Arch en la negociación. Por eso es que puedo, con algún entusiasmo más que autoridad, hacer algunas recomendaciones también a los países que aún no lo ratifican. En nuestra condición de presidencia pro tempore del CELAC, como bien decía el diputado Carmona, hay un enorme interés de convertir a nuestra región en una región de paz, una región libre de armas nucleares, y una serie de aspiraciones que están recogidas en un plan de acción para el año 2014, cuando entreguemos después la presidencia. Y también como un país coautor de la iniciativa, junto con el Reino Unido, Argentina, Japón, Kenia, Finlandia y Australia, si no falta alguno, nos complace también haber hecho testimonio de nuestro convencimiento a convertirnos en el primer país de América Latina en ratificar. Solo los amigos de Islandia, que seguramente no tenían nada más complicado que atender, pues le ganaron al mundo entero, o sea que igual no les resta mérito por ciertos primeros. Pero la reflexión fundamentalmente va en dos puntos muy puntuales. América Latina es la región más violenta del mundo. Nuestros colegas amigos de UNICEF lo probaron con datos actualizados, pero también somos la región más desigual del mundo. Por lo tanto, cuando escuchamos que entre las preocupaciones de los latinoamericanos, por ejemplo, la inseguridad es el reto más apremiante, claro que lo es, pero yo pienso que no lo es. Ni la inseguridad ni el narcotráfico como parte del crimen organizado. Probablemente el reto más apremiante es vencer la desigualdad. Y es difícil combatir la desigualdad en una región que ya gasta más de 70.000 billones de dólares en el mundo. De acuerdo con los datos de CIPRI, el organismo que todos conocemos con sede en Estocolmo, somos la única región del mundo que cada año sigue creciendo, aumentando su gasto militar. Cuando por lo demás tenemos una serie de organismos regionales y subregionales intentando integrarnos, lo cual por sí mismo es un objetivo absolutamente valioso, y en donde se supone que no tenemos amenazas externas más allá del crimen organizado, y en donde realmente el combate a la criminalidad no pasa exclusivamente por la adquisición de armas. ¿Cómo podemos entonces sincerarnos y explicarnos a nosotras y a nosotros mismos por qué seguimos gastando tanta cantidad de dinero en armas? Y no se trata nada más de armas pequeñas y livianas, que son precisamente las que generan la mayoría de los crímenes, cuyos perpetradores y víctimas son jóvenes de menores, varones de menores de 30 años. Bueno, esa es una tarea que hay que realizar. El Tratado sobre Comercio de Armas no es un tratado de desarme. Algunos habríamos querido que también lo fuera. Es un tratado para regular el comercio, pero también contribuye a erradicar en alguna medida el tráfico ilícito, fundamentalmente de armas pequeñas y livianas. Pero no es posible realmente acometer esa tarea si seguimos consumiendo tanta cantidad de dinero. Y además, cuando está aprobado por todas las estadísticas oficiales de los organismos de inteligencia y de policía de América Latina, que 2/3 partes de los crímenes violentos se producen con armas de fuego, pequeñas y livianas, que alguna vez y en algún momento ingresaron a los países de manera legal y se convirtieron luego en parte del tráfico ilegal de armas de fuego. Por eso, ese gran reto significa no solo regular y transparentar las transferencias, todo tipo de transferencias, bien como lo decía en el video de la Asociación de Políticas Públicas, para qué se compran,
quién la compra, a dónde se transfieren y quién va a seguir controlando esas armas de fuego y sus municiones. También creo que es realmente muy importante una articulación entre la sociedad civil, de la que vengo y cuyo sombrero ahora no uso, pero que no puedo desvincularme de mi pasado, y los encargados de la legislación en cada país. En ese sentido, recomiendo respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina que revise con cuidado la propuesta de un plan de acción de Buenos Aires que Parlamentarios para la Acción Global viene proponiendo en varios de nuestros países, porque realmente recoge los elementos básicos necesarios para poder hacer esa articulación entre sociedad civil y los encargados de políticas públicas. Encaminadas, evidentemente, no solo la pronta ratificación del Tratado de la República Argentina, en la República Argentina, sino además precisamente la ratificación del tratado en aquellos países de América Latina cuya contribución a la violencia armada es tan importante. Parece un poquito inaudito, lo mencionaba María Pía, de que algunos de esos países que se resisten son precisamente parte de los países que integran nuestros organismos regionales y subregionales. Y creo que para ser consecuente hay que serlo en todo sentido. Y parece que es muy poco lo que hay que lograr para ser consecuente. Sencillamente aprobar y ratificar tan pronto sea el Tratado sobre el Comercio de Armas es parte de esa necesaria consecuencia entre el discurso y la acción. Porque, insisto, una vez obtenidas las 50 ratificaciones, mientras los principales productores de armas del mundo realmente no se deciden a cumplir este instrumento, a pesar de ratificarlo, si llegasen a ratificarlo, no habremos hecho más que un importantísimo esfuerzo, pero cuyos efectos prácticos todavía distan mucho de ser posible observar. La oportunidad que hay varios representantes de distintos países reunidos para transmitirles un pedido de amnistía que a la hora de ratificar el tratado contemple la posibilidad de hacer una declaración que está incluida en el artículo 23 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que establece que los estados pueden declarar que van a aplicar provisoriamente los artículos 6 y 7, que son la parte sustantiva del tratado, hasta tanto el tratado entre en vigor. Solamente eso. Muchas gracias. Antes de lo breve del Senado, es interesante lo que plantean, lo vamos a hacer llegar a los senadores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más y o damos paso al siguiente panel, que precisamente es sobre algunos de los puntos que mencionó recién el embajador de Costa Rica, vinculado con el Plan de Acción de Buenos Aires. Así que bueno, cerramos esta mesa, agradecemos a los expositores, a los asistentes y los invito a permanecer en sus lugares para que continuemos la actividad con el panel. Implementación del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. En principio, le invitamos a cada uno de los integrantes de esta mesa, que para que todos la razón. Del taller parlamentario América Latina, tratado sobre el comercio de armas, de las palabras a la acción, aquí en el Salón de Pasos Partidos, de la Honorable Cámara de Diputados de Acción, de nuestro Congreso Nacional. Agradecemos la presencia de todos aquí hoy en esta jornada. Gustavo Nanchín, director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Señor embajador, bienvenido, lo escuchamos. De ángulos, yo voy a tratar de referirme, después de algunas consideraciones iniciales muy breves, a qué es lo que estamos haciendo hoy en la Argentina justo antes de que inicie la consideración del tratado el Poder Legislativo. Las reflexiones iniciales que quería plantear es que el diferente enfoque que pueden tener los países o que han tenido los países hasta el presente en el tema del comercio de armas o la ausencia de estos enfoques han generado endijas, resquicios por los cuales se ha producido una circulación descontrolada o irresponsable de armas que podían generar o agravar situaciones de violencia, de abuso, de violación de derechos humanos. Y frente a eso,
surge la posibilidad de un tratado que nos permita aunar parámetros, actuar de manera coordinada para cerrar esos resquicios por los cuales tiene lugar el tráfico de armas o la exportación irresponsable de armas. Solamente el esfuerzo internacional, solamente la armonización y coordinación de esfuerzos puede llevarnos a lograr un resultado eficiente de control. Cuando hablamos de esto estamos hablando tanto, por supuesto, de material bélico como de material de uso civil. Las armas pueden generar conflictos tradicionales, pueden fomentar o incidir en conflictos de tipo internacional, pero además la circulación descontrolada de armas también tiene un impacto muy serio en la seguridad pública, en la violencia cotidiana. Es muy importante recordar que el tratado, la materia que estamos hablando se refiere a armas que son lícitas, hay usos lícitos para las armas. Eso complica notablemente el esfuerzo. Cuando se trata de sustancias que están prohibidas o de equipos que están prohibidos, es un poco más fácil. Cuando estamos hablando de armas o de equipos que tienen un uso lícito, queda abierto un margen para la apreciación, que es generalmente a través del cual pasan los problemas. Una cosa muy importante es que el tratado no va a prohibir las armas, va a regular su comercio, apunta a regular su comercio, no va a solucionar un montón de situaciones sumamente desgraciadas que generan, como digo, desde violencia urbana hasta conflictos intranacionales, hasta guerras. Y lo va a regular tratando de, a través de la transparencia, individualizar a los responsables de las transferencias. La actual situación de anonimato favorece los comportamientos irresponsables. La individualización de aquellos que exportan sin tener en cuenta las circunstancias o el destino o el uso que se le va a dar a esas armas ejerce o debería ejercer una presión muy grande. Desde ese punto de vista, el tratado apunta a la oferta. Siempre va a haber demanda de armas, pero el tratado apunta a cortar la oferta. Como dije, el punto central de las palabras que quería compartir hoy con ustedes se refiere a la perspectiva de cuál es la operatoria que estamos siguiendo en Argentina el día de hoy. Como digo, antes de que el tratado reciba consideración sustantiva por parte del Congreso, ya se mencionó que desde la semana pasada está en el Senado. Si nosotros revisamos las grandes disposiciones del tratado, vamos a ver, por ejemplo, que en el tema del registro, en Argentina las 8 categorías de armas que están identificadas en el tratado, o sea, las 7 tradicionales más las armas pequeñas y las armas ligeras, tienen algún tipo de registro. El Ministerio de Defensa tiene registradas todas las armas de uso militar. En el Registro Nacional de Armas de Fuego se registran las armas de uso civil, los explosivos, los componentes, las municiones. Todo tiene algún tipo de regulación. Por supuesto, las fuerzas de seguridad, sea federales, sea provinciales, tienen inventarios de las armas. Pues, hay una normativa que nos permite decir que hay una gran parte de las armas cubiertas por los registros. También hace un pocos años se aprobó una ley para establecer un registro de las armas incautadas. En los operativos de seguridad, las fuerzas de seguridad incautan armas. Entonces esa ley, por ser una materia de competencia provincial, es una ley de adhesión, ya han adherido la mayoría de las provincias, pero tenemos un mecanismo que nos permitiría generar un registro de armas incautadas y conocer cuál es el trazo de los tráficos de armas a través del origen, las zonas donde se incautan, etc. Toda la cuestión de importación, a raíz de los compromisos que ya ha asumido la Argentina, la aduana tiene un mecanismo bastante sofisticado de identificación. El contrabando es otra cosa, pero todo lo que pasa por la aduana es registrado y la aduana verifique que se canalice, sea para una fuerza de seguridad, sea para el Ministerio de Defensa, en todo caso registrado por el RENAR para las armas de uso civil y civil condicional. En el tema de exportaciones, que es un tema esencial, el control de las exportaciones,
es donde quizás tenemos desarrollados los mecanismos más sofisticados, siempre siguiendo esta diferenciación de material bélico por un lado y el material de uso civil y civil condicionado por otro. Nosotros tenemos dos mecanismos completamente armados. Para las armas de uso civil y civil condicionado, el Registro de las Armas de Fuego expide una licencia, tiene la facultad de consultar a la Cancillería, muchas veces lo hace, otras no, pero generalmente lo hace, sobre si determinado destino es un destino que por sus condiciones de seguridad, sanciones, etcétera, se le puede exportar las armas. Y a su vez, para las armas de uso militar, como digo, son 7 categorías y media de las 8 categorías que identifica el tratado, existe hace más de 20 años la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, que es un mecanismo pluriministerial que emite licencias formales, donde se analizan, por supuesto participa la Cancillería, participa la aduana, el Ministerio de Defensa, no solamente se encarga de armas, también se encarga de tecnología nuclear, tecnología misilística, biológica, química, etc. Pero hay una evaluación caso por caso de la situación, de las condiciones, del usuario final. Argentina es el único país en desarrollo que es parte de los 5 regímenes que existen en el mundo. Y todo este trabajo lo hacemos en la Comisión de Control de Exportaciones por uno de los 5 regímenes que se dedica a armas convencionales, que es el Acuerdo Bacenar. Solo Argentina y México son parte del Acuerdo Bacenar en América Latina. Y solo Argentina y Sudáfrica son los 2 países en desarrollo que son parte del Acuerdo Bacenar. Tienen más o menos 40 miembros. Y el Acuerdo Bacenar, en la página web, están todos los listados de las armas que tenemos que controlar, porque no se puede controlar si uno no tiene un listado. Primero tiene que tener un listado y un criterio para controlar. Pero no solamente hacemos controles, sino que desde el año, a fines de 2006, principios del 2007, cuando se aprobó la ley 26/2016, sancionada a fines del 2006, promulgada a comienzos del 2007, además, que es la ley de destrucción voluntaria de las armas, también tiene una disposición que genera una instancia interministerial en la cual se analizan políticas vinculadas a esto. La comisión ha funcionado con intermitencias, pero estuvo la voluntad del Poder Ejecutivo y del Legislativo brindar esa herramienta. Hacemos un seguimiento de la cuestión en el grupo de trabajo sobre armas y municiones de Mercosur. Todas estas cuestiones de incautamiento, identificación de las armas, también es debatido ahí. La Argentina, además, siendo otro de los puntos importantes que regula el Tratado de Armas, en función de la Convención Interamericana sobre Fabricación y Tráfico de Armas, CIFTA, y en función del Protocolo de Palermo, nosotros controlamos el tránsito y transbordo en territorio argentino. Estas convenciones son posteriores a la creación de la Comisión de Control de Exportaciones, con lo cual no cae en su control, pero hay un mecanismo directo de control de la aduana con la Cancillería. Si vamos a la parte de cooperación, nosotros desarrollamos acciones de cooperación con países latinoamericanos sobre una base voluntaria, países con los que tenemos una relación en el tema, para volcar nuestra experiencia de control de exportaciones o de detección de determinadas mercaderías con esos países. Hago toda esta enumeración no para decir que no tenemos nada que hacer con el tratado, sino para mostrar que ya existe una visión de Estado sobre los controles. Que en el caso de las armas de destrucción en masa o las tecnologías consideradas más mortíferas, es mucho más sofisticada por la gravedad. En el caso de las armas convencionales, teniendo en cuenta además este hecho que mencionaba, que se trata de armas legítimas, es un poco más disperso, pero ya hay una visión del Estado continua en el tiempo respecto al control, a la necesidad de control de estas armas por su incidencia en lo internacional, en lo regional y en lo doméstico social. La situación planteamos, ¿para qué queremos el tratado? Esto me merita 2 tipos de reflexiones. La primera, el tratado, al menos en el caso de Argentina, nos va a servir para generar una dinámica más englobadora de los esfuerzos, más articuladas, para hilvanar el trabajo importante que realizan las diferentes agencias según sus mandatos, a través de una armonización que nos permita una mejor generación e implementación de políticas. No hay generación de políticas sin control del Estado. Es muy difícil en un tema así si el Estado no tiene articulado el control. Hay
Existen numerosos mecanismos de control, pero como digo, siempre se puede ir un poco más. Lo importante que nos parece es que tenemos que armonizar los esfuerzos que están haciendo. Costó muchísimos años generar una cultura de control, con lo cual no queremos, es decir, uno si genera mecanismos nuevos puede destruir las agencias que generaron la cultura de control. Pero pensamos en que siempre se puede ir un poco más allá en la articulación. También esta es una reflexión que yo hacía, digamos, a nivel nacional. También creo que hay un trabajo muy importante a nivel internacional, sin perjuicio, por supuesto, de lo que tiene que ver con la dimensión regional. Aunque no todos los países o los grandes proveedores de armas ingresen, si nosotros logramos generar un espacio en América Latina donde todos los países hayan ratificado la convención, donde controlemos el ingreso, el egreso y el de más de 20 años de generar controles dentro del Estado, es la cuestión de la generación de capacidad. Y yo esto lo desvincularía de la entrada en vigor del tratado. Nosotros hemos tenido, por otros tipos de tecnologías que exportamos, hemos tenido que generar una estructura bastante grande. Toda la aduana argentina, cuando escanea el código de la exportación, automáticamente salta si está en los listados de control, etc. Pero hasta que se llegue a eso, sobre todo en el caso de armas convencionales, hay toda una experiencia que nosotros podemos compartir, como hacemos con otros países, a veces fuera de la región, podemos compartir con países de la región, sobre todo la idea de generar una cultura de control. Tiene que haber un cambio de cultura, un cambio de paradigma en el funcionamiento de la administración, y para eso el intercambio de puntos de vista entre las autoridades de aplicación de estos temas en los países de la región puede jugar un rol muy importante. Como digo, no necesariamente tiene que ser para países que este tipo de controles podría generar un clima más amistoso. Y un tema importante también es el tema del diálogo directo entre los países, porque nosotros podemos haber una reunión de América Latina o del Cono Sur o del Mercosur, y sin embargo los flujos o los vínculos para las fuerzas de seguridad, y hemos hecho experimentos de control. O sea, me decía que esta mañana uno de los ponentes se refirió a las exportaciones de armas argentinas a un país determinado, y nosotros, si el país, por ejemplo, X, que compra explosivos para minería de Argentina o compra armas para las fuerzas de seguridad, nos dice, mira, no estamos seguros de lo que está pasando, hemos implementado un mecanismo. Decimos, bueno, no vamos a permitir, en el caso concreto, a pedido del país, este tipo de ventas si no hay una certificación especial. Hemos tenido países de América Latina que nos han pedido, en el presente contexto de seguridad, les pedimos que no den ninguna licencia de exportación para explosivos, aunque sean empresas mineras registradas las que lo quieran comprar, porque tenemos un problema de orden público. Entonces, no alcanza con quedarse sentado cada uno en su escritorio. Una comunicación, una carta, si no es del Poder Ejecutivo, un legislador, nosotros tomamos cualquier información que nos sirva y establecemos contactos directos a través de las aduanas, a través de las cancillerías. Si lo que tenemos adelante no es un evento de la naturaleza, son redes criminales, en algunos casos, actuando de manera organizada, nosotros no podemos quedarnos sentados y pensar que por obra y gracia de la naturaleza las cosas van a caer en su lugar. Entonces, como digo, el tratado, incluso con los países que todavía tengan dudas para formar la región, ofrece una cantidad de oportunidades de establecer contactos para permitir, en el fondo, cuidarnos más entre todos. El Tratado de Comercio de Armas apunta a generar una herramienta para cuidarnos más entre todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es de orden agradecer a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina por haber posibilitado que Parlamentarios por la Acción Mundial desarrollara esta instancia tan trascendente en el sentido de convocar a legisladores de América Latina y el Caribe a trabajar a los efectos de una puesta a punto de en qué está el proceso de firma, ratificación del Tratado de Comercio de Armas y de analizar de alguna manera
lo que concretaremos en el Plan de Acción de Buenos Aires sobre la ratificación e implementación del tratado sobre el mismo. En ese sentido, no puedo más que agradecer al director general de Parlamentarios por la Acción Mundial, el doctor David Donat Catén, y al equipo de distinguidos colaboradores, el doctor Peter Craftor y la doctora Romina Morelo, que a mi izquierda nos han acompañado y han hecho posible concretamente desde las oficinas de La Haya y de Nueva York que estemos reunidos aquí. Permítanme, antes de iniciar concretamente la discusión sobre el plan de acción, señalar que Parlamentarios por la Acción Mundial tiene desde hace varios años ya como una de sus prioridades la de impulsar e involucrarse en la existencia de un tratado de control del comercio de armas, y lo ha hecho a través del programa de paz y democracia de nuestra organización. Eso ha significado la colaboración activa con el conjunto de la sociedad civil, que ha sido determinante para que, en primer lugar, este tema estuviera en la agenda pública y, en segundo lugar, pudiese llegarse a la conclusión de países de América Latina y del Caribe, y emprenderemos las siguientes acciones en nuestros respectivos países. Para los que venimos de países que no han ratificado el Tratado de Comercio de Armas, 1. Solicitar reuniones con los funcionarios pertinentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Defensa y de Comercio Internacional, de determinar los actuales puntos de vista e intención del gobierno vis-a-vis la ratificación del Tratado de Comercio de Armas. 2. Alentar a nuestros gobiernos a que ratifiquen el tratado para asegurar su entrada en vigor lo antes posible, a más tardar antes del encuentro de alto nivel de las 69 sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrán colectivamente, especificando el documento. Expresamos agradecimiento a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y a la Parlamentaria por la Acción Mundial por coorganizar esta estrategia parlamentaria regional, que ha sido vital para promover la ratificación e implementación del tratado, como así también al gobierno de Noruega y Finlandia por su fundamental apoyo. Nos comprometemos a informar regularmente al Parlamentario por la Acción Mundial en los próximos 6 meses las medidas que hemos tomado en cumplimiento del presente plan de acción, hecho el 22 de abril de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, si podemos dar la palabra, si alguien quiere hacer observaciones o incorporaciones. De promover la ratificación en este año con miras a la primera conferencia de Estados parte, que como comenté en mi intervención, pues será en la primavera del año que entra. Sí me parece que es un deadline que tenemos que tomar en cuenta, pues por lo que ya expliqué, ¿no? De tener más países de la región que sean parte en la primera conferencia, de tal manera que nuestros intereses estén debidamente representados. Sí, muchas gracias. Congresista Lescano. De parte mía, había propuesto que para que haya un mejor impulso al tratado, no solamente en la firma, para aquellos países que no han ratificado en la ratificación, sino en la implementación posterior, sería bueno que tanto en los foros de América Latina, porque este es un evento regional como el Caribe, se incluya el tema en agenda del UNASUR, del Parlamento Andino, del Parlamento Latinoamericano, del Acuerdo del Pacífico y tantos foros más que hay, que pueden ser un mecanismo importante para incluso hacer el seguimiento, porque obviamente ahí nos reunimos, ahí debatimos una serie de temas, como no es de gran importancia. Yo pediría que en todo caso se incluya esta propuesta. Muchas gracias. Apoyar la moción que hacía la senadora Rojas Hernández, me parece que esa es una incorporación que bien vale hacer en el punto que habla del plan de acción para quienes aún no han ratificado, en el punto 2, donde se alienta a los gobiernos a ratificar y pone, digamos, como fecha de justificación
la reunión de la Asamblea General de septiembre del 2014, que está muy bien, pero posiblemente ahí a continuación nosotros deberíamos agregar la importancia de la ratificación para que los estados en calidad de parte o de miembros participen de esa primera conferencia. Después hay dos cuestiones que tal vez pueden aparecer como sobreabundantes en la consideración, pero que yo pediría que pudiéramos por lo menos contemplar la posibilidad de incorporar. Por un lado, hay datos realmente escalofriantes y nosotros hemos compartido hoy la trascendencia que esto tiene, sobre todo cuando uno analiza la situación de las víctimas, y claramente ha quedado explicitado hoy en nuestra reunión, sobre todo el informe que nos hace Naciones Unidas y UNICEF, las consecuencias sobre los sectores más vulnerables, el tema de los niños, niñas, el tema de la violencia de género. Entonces yo pediría, si nosotros pudiéramos, habría que ver cómo redactarlo, en la primera consideración, cuando nosotros decimos recordando las trágicas consecuencias de la inadecuada regulación del comercio internacional, yo haría una ampliación en nuestra consideración sobre el impacto que esta cuestión tiene, sobre todo sobre el impacto humanitario que tienen estas cuestiones. Me parece que habría que ponerlo de manera un poco más explícita. Y después hay otro aspecto que a mí me parece importante remarcar, y veríamos la forma de introducirlo si es que así se considera, que es pensar siempre, sobre todo en la presentación que hacía recién nuestro embajador Gustavo Ainchil, siempre me lleva a esta reflexión. Este tipo de tratados establecen estándares mínimos. Los estados están llamados siempre a actuar por sobre los tratados, por sobre los tratados. El caso que nos marcaba recién el embajador Ainchil respecto a las acciones en la Argentina, y a nosotros siempre hemos dicho, nos enorgullece la acción de la Argentina como promotora de todo esto, pero quiero decir que también nos enorgullece muchas de las cosas que se están haciendo como previas incluso a tener el tratado. Lo que quisiera es ver si nosotros podemos incluir algún párrafo en el que también nos comprometemos nosotros como parlamentarios a llevar adelante una cantidad de acciones que van por sobre las cuestiones que el tratado establece, porque ha quedado también muy claro que este no es un tratado que a nosotros nos satisface plenamente. Esto es así porque, como se dijo hoy, las negociaciones internacionales siempre implican cerrar esos acuerdos por debajo de lo que se debe y se puede hacer. Los estados están llamados siempre a hacer mayores esfuerzos que los que el tratado tiene. Y yo estoy convencida que además, tal vez esto en otros países no se podría proponer, pero en nuestros países en América Latina sí, yo creo que hay un gran consenso, un gran concurso para que estas cosas se puedan hacer. Sobre todo porque nosotros sufrimos consecuencias realmente muy graves en una región sin conflictos armados, pero como también se ha dicho hoy durante todo el día, nuestros países sufren la consecuencia de los crímenes violentos justamente por el uso y abuso de las armas. Entonces, también creo que habría que ver, y insisto, me encuentro en la limitación de redactarlo en este momento, pero podemos, si hay, digamos, un acompañamiento a estas propuestas, ver cómo podemos hacer más explícito esto dentro de nuestra declaración. La de instar a trabajar con la academia en el futuro cercano, porque este tratado se va a ratificar y va a empezar a funcionar. Lo que nosotros hoy vemos o decimos como que es lo mejor que se pudo conseguir, o es el tratado que se pudo lograr, pero no es el ideal, va a ser llenado de interpretaciones que lo que va a terminar es o a fortalecer la lógica de un tratado en la línea estricta, ¿verdad? O va a ser un tratado que en definitiva, por vía de interpretación, va a ser devaluado de su aplicación. Por lo tanto, yo digo fortalecimiento del vínculo con la sociedad civil y fortalecimiento con el mundo académico a los efectos de generar criterios de interpretación que vayan en la línea de una aplicación más estricta. Agrego que, por supuesto, estoy de acuerdo con las observaciones que hicieron tanto los congresistas de Perú y México como la diputada Víctor Pizzer. Retomo lo que planteó la
senadora Rojas, en el sentido de incorporar la idea del país a país como una idea movilizadora, que en algunos países nos concentremos, algunos legisladores nos concentremos en algunos colegas en ese sentido, y incorporaría sin duda, me parece, otra adelantar el plan de Buenos Aires, que deberíamos generar condiciones nacionales u otras en el sentido de el monitoreo del tratado, su aplicación e interpretación. Me parece que deberíamos ya adelantarnos a que si este es un paso, como todos hemos afirmado en la reunión de hoy, bueno, deberíamos estar atentos en generar las condiciones para en definitiva, estar en mejores condiciones para abordar las distintas aristas que una aplicación exitosa del tratado va a hacer. Entonces, si ningún otro legislador quiere hacer uso por la provincia de Tierra del Fuego, y agradezco, digamos, que me permitan el uso de la palabra, ¿no?, en esto que es tan importante. Me parece que, como quizás para agregar, ¿no?, me permití consultarlo con la diputada Margarita, el hecho de hacer intervenir a la sociedad en su conjunto a través de los medios masivos de comunicación respecto del proceso, digamos, que lleva adelante todo esto que están realizando. Me parece interesante, digamos, que la sociedad tome conciencia, porque también es una manera de, aproximando a la sociedad a esta realidad, también, digamos, se generan mecanismos sociales para que acompañen el proceso a esta institución. Me parece que es interesante tomarlo en cuenta, quizás ligado a lo que decía la senadora de México, respecto de unir lazos y accionar con propuestas desde los parlamentarios mismos, pero también es cierto involucrando a la sociedad toda. Me parece que quizás como para tomarlo. Otra vez muchas gracias. De la ciudad de Buenos Aires sobre el Tratado de Control de Armas, y ahora le pedimos a la diputada Storvitzer que venga a hacer el cierre de este taller que ha sido tan Para Peter, lo teníamos a Peter incluido como relator en el programa y Peter nos abandonó el panel sin haber hecho una intervención. Bueno, yo agradezco de todo modo porque en gran medida el trabajo técnico que nosotros hemos terminado en el día de hoy, la elaboración del plan de acción, han sido el trabajo de Romina Morel y de Peter Barcott de la PGA, así que realmente estamos muy agradecidos con ustedes. Hacía recién la aclaración el diputado Michelini, nosotros no vamos a publicar todavía en el día de hoy por 24 horas esta versión, sino que va a quedar para que todas las cosas que hemos recogido las podamos volcar y hacer una consulta en 24 horas para tener después algo definitivo que haya pasado por el control y el cotejo absolutamente de todos. Un avisito nomás parroquial, algunos se nos habían anticipado y como estamos cerrando un poco antes de lo previsto, en un ratito vamos a tener acá algún funcionario de la Cámara para poder realizar con quienes quieran una visita y un recorrido por las instalaciones del nuestro edificio histórico y tan bonito, así que para todos aquellos que quieran hacer el recorrido los van a llevar desde aquí. A esta altura pocas cosas quedan por decir, más allá de reiterar por supuesto el agradecimiento a todas las personas que han intervenido, que han hecho posible, que han cooperado de distintas maneras para la realización de este evento, que sin ninguna duda nos encuentra en su finalización con el cumplimiento de los propósitos que nos habíamos establecido. El agradecimiento de manera particular a todos los embajadores que han participado, a todos los legisladores nacionales, extranjeros, a todos los miembros de los equipos técnicos, profesionales y administrativos que han colaborado con nosotros, a los funcionarios,
de manera particular a los funcionarios de la Cancillería que han estado aquí acompañando también la tarea de los parlamentarios. Dos o tres cuestiones casi telegráficas en este final. América Latina tuvo un destacado papel en la promoción. Muchos de nuestros países fueron realmente países que marcaron todo este proceso. América Latina debe seguir liderando este proceso. Es muy importante que esta reunión nos empuje, nos impulse a nosotros para que América Latina tenga sin duda ese protagonismo y ese liderazgo. Nuestra región lo necesita, nuestros países y nuestros pueblos lo necesitan. Hemos cumplido entonces con los propósitos que nos habíamos autoasignado. El primero era instalar este tema, darle visibilidad. Todos sabemos las dificultades que hay a veces en los parlamentos para simplemente que la gente tome conocimiento, se involucre con estas cuestiones. Bueno, creo que hoy hemos empezado a mover un poquito la cosa aquí en este congreso, hemos dado visibilidad, sensibilidad y hemos adquirido todos un compromiso. Hemos logrado además coordinar esfuerzos, nos vamos de aquí con la voluntad común de trabajar en conjunto en una estrategia colectiva y siempre esa estrategia colectiva es la que nos permite mejorar los resultados del esfuerzo. Y finalmente hemos logrado debatir y tener un plan de acción. Irnos con esa herramienta de trabajo es sin ninguna duda el elemento más importante. Recibimos además muy buena información, ¿no? Quiero decir, y ustedes van a tener en los próximos días colgado en la página, les invito a todos a visitar la página de pgaction.org, donde va a estar volcado todo el desarrollo de este seminario, las intervenciones. Hemos recibido informaciones muy buenas, incluso desde las reservas que muchos han planteado respecto al tratado, la proposición de la mañana de la embajadora de Noruega, por ejemplo. Bueno, la verdad es que una cantidad de información y de posiciones que nos han sin ninguna duda enriquecido. Me quedo con una de las frases, creo, de Pía en su presentación. Nos vamos con la idea de honrar el sentido humanitario del tratado. Creo que esto tiene una enorme profundidad. Honrar ese sentido es también, en el caso de los parlamentarios, honrar el sentido de nuestras representaciones políticas. Es trabajar en el compromiso que tenemos con los pueblos a los que nosotros representamos en nuestros parlamentos. Es importante, además, marcar, y lo reitero, la necesidad de impulsar la aprobación, la ratificación del tratado para que nuestros estados sean parte de la primera conferencia. Es muy importante porque realmente para incidir se necesita ser parte. Para ser parte se necesita ratificar el tratado. Y todo esto tiene fechas. La otra cuestión la planteé también hace un rato. El tratado no es el tratado ideal, por supuesto. Es el resultado y la consecuencia de una negociación que siempre se cierra en niveles bajos. Pero no hay duda que por sobre eso existe un compromiso y un deber de nuestros países en los procesos de implementación para mejorar todo aquello que el tratado nos ha abierto como oportunidad. Nuestro rol como parlamentarios tiene que ver fundamentalmente en esta etapa todavía primaria de promoción, de conocimiento, de ratificación, pero tiene después un papel fundamental en lo que es el seguimiento del cumplimiento, de la rendición de cuentas por parte de los estados respecto a la implementación de las normas contenidas en el tratado. También ha quedado muy claro, y lo destaco en esta oportunidad, la necesidad de trabajar en nuestros países, de colaborar con otros países y tratar también de influir en aquellos países donde hay verdaderos intereses en juego. En aquellos países que hacen del comercio de armas en gran medida pilares de sus fuertes economías. También en nuestro papel incidir en esos. Finalmente creo que todos nos vamos hoy con un oxígeno que hemos tomado de este evento. Este trabajo mancomunado que hemos logrado hacer nos inyecta a todos nosotros una gran esperanza de que estamos en un buen camino. Y por lo tanto se trata simplemente también de honrar el título que le pusimos a este seminario. Hoy tenemos un gran insumo, ahora lo que tenemos que hacer es pasar de las palabras a la acción.